Amén. Amén. Nos amó en forma infinita porque Él es infinito. Amén. Vamos a leer la palabra del Señor allí en Mateo capítulo 7, del versículo 7 al 12. Si se puede presentar sería estupendo. Si no, lo leemos igual en la palabra del Señor. ¿Pueden ponerse de pie, mis hermanos? Un momento después ya, como decía Rodrigo, van a estar sentados. Hoy día vamos a ver la palabra del Señor. Se titula La oración y la regla de oro, que está en el nombre en realidad de la sección que nosotros vamos a leer para la gloria del Señor. Y el 7 en adelante, perfecto. Vamos a leerlo en forma alternada o antifonal. Yo leo los impares y ustedes los pares, ¿ok? Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Y el 12? Padre amado, hemos leído tu palabra es bendita, tu palabra es uno de los ángulos sobre el cual construimos, Señor, nuestra confianza, nuestra fe en ti. Nos edificamos a través de tu palabra, Señor amado, y en esta hora nuestros corazones que estén pendientes a recibir lo que tú quieres decirnos a cada uno de nosotros. Gracias, Señor amado. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, mis hermanos? Hemos estado varios domingos hablando sobre el sermón del monte, ¿cierto? Partiendo del capítulo 5, ya en que se dieron las bienaventuranzas. Ya nuestro pastor Samuel acá ha presentado varias secciones de esta. Nuestro hermano Daniel también nos ha enseñado esto acá. Y hoy día vamos a continuar ya con esta parte que cuando uno la analiza es muy, muy, muy interesante, ¿ya? Recordando, sí, como tema macro respecto al Sermón del Monte, en los últimos capítulos, el 6 y el 7 de ahora, fundamentalmente está dividido en tres estructuras. En la estructura del capítulo 6, si usted ve su Biblia o su tablet o el celular donde tiene la palabra del Señor, encontramos ahí varios mensajes que se presentaron aquí acerca de la oración, si ustedes recuerdan, de la ofrenda, del ayuno. Estos son los pilares ya espirituales o religiosos que tenían los judíos y que se ha transmitido a nosotros. Tal vez no se toca el estudio de la palabra, porque ustedes saben que los judíos estudiaban la Biblia, pero es su pasión. De hecho, todavía ya estudiar la Biblia y transmitirla a sus hijos, hijas, ya hasta el día de hoy. Por lo tanto, hay una primera parte en ese aspecto asociado al devocional diario que tenemos que tener como hijos de Dios. La segunda parte, ya en la mitad del capítulo 6, encontramos aspectos respecto a nuestra relación con Dios, Y en ese momento había un quiebre, ya como se ha predicado, se ha enseñado, ya en que el pueblo judío tenía ciertas características en que en muchos casos veía o decía ver la bendición de Dios en la gente rica. O sea, mientras más rica era la persona, mientras más pudiente era la persona, mientras más recursos tenía la persona, supuestamente más cerca estaba de Dios. Jesucristo vino a modificar esto y dijo en pasajes que también nuestro pastor Samuel le tocó predicar acá de nuestra relación con Dios, en que esto se había completamente apartado del propósito de Dios, y Dios le empieza a decir, oye, ¿dónde están los tesoros? Y le empieza a decir, oye, no hagas tesoro en la tierra, ¿ya? Empieza a cambiar tu forma de ser, ¿ya? Empieza a cambiar porque tú empiezas a ver esto
ya como una forma hipócrita de presentar lo que es Dios en tu vida. Y por eso enseña acerca también del afán y la ansiedad, presenta sobre Dios y la riqueza, ¿cierto? Presenta el tema de la lámpara, ¿cierto? Del cuerpo a través de la vista, de los ojos. Es decir, presenta cómo es la verdadera intimidad que nosotros debemos tener con Jesucristo, ¿ya? Hace un repaso, le pega una cachetada a la generación de ese tiempo y de ahí cambia completamente el mundo en su visión acerca de lo que era la relación de Dios con cada uno de nosotros y que ha permanecido hasta el día de hoy. Y la tercera parte, que empieza con el capítulo 7 y que empezamos la semana pasada, es cómo en nuestra interacción con las personas, cómo en la interacción, y por eso la semana pasada se nos predicaba acerca del juzgar a los demás, ¿ya? Cómo debíamos hacerlo. Y en este aspecto figuraban muchos elementos que se presentaron aquí, nuestro pastor lo comentó y yo quiero tal vez destacar 4 solo para recordar que había el tema, en este caso, del juzgar, el juicio. Y nuestro pastor acá nos comentaba que para ejercer un juicio, generalmente uno tiene que tener como un nivel superior. Es decir, cuando uno juzga a alguien es porque se siente superior. Y Jesucristo veía que ninguno de los que estaban ahí era superior al otro para juzgar. Lo mismo que ocurre hoy en día en nosotros, ya en juzgar al hermano por cosas, ya. Era independiente y se clarificaba que era juzgar el conocimiento de la palabra, en saber si alguien está equivocado o no en la palabra y tener en virtud de la misma palabra el propósito o el amor de poder corregir, ¿cierto? Si alguien está equivocado, pero no presentándonos nosotros como superior. Y por eso hacía el ejemplo de la paja en el ojo, ¿cierto? La astillita y la viga, ¿no? Que era una enseñanza de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Y por eso a los líderes en ese momento y a muchos otros los trata de hipócritas. Que hipócrita era mostrar, ¿cierto? A través de los mismos elementos que comenté al inicio, a través de la oración, orando fuerte en las esquinas, que todos lo vieran, o dando grandes cantidades tal vez de dinero para que dijeran, wow, esta persona sí que está cerca de Dios, pero lo hacían todo para que se viera, ¿ya? O ponían sus caras a través del ayuno, ¿cierto? Ya, como ocurrió hace unos días atrás con una diputada, ¿cierto? Que siempre aparecía bien pintadita, bien linda, y después presenta un video, pero demacrada total. ¿Ya? Entonces, esa tendencia tenían los judíos, como mostrar al resto lo que hacían. Y Jesucristo vino a modificar eso en la cultura ya de este pueblo. Ese fue el propósito. Y ahora nos encontramos en los versículos que hemos leído a través del pedir. Entonces yo quiero comentar acá. El pedir viene del latín, ya es una palabra original que se llama petere, ya, y es tratar de conseguir, ya, o dirigirse a los demás asociado a obtener algo a favor, ¿ya? Dentro de eso nosotros en la Biblia encontramos diferentes tipos de peticiones, ¿ya? Desde lo que también acá se predicó, ¿no? De pedir sabiduría, como lo hizo Salomón siendo muy joven, y a través de esta petición, que no era económica, logró ser el hombre más rico del mundo porque pidió algo importante, que era hacer justicia, ¿ya? Tener sabiduría, ¿ya? Encontramos otros elementos, por ejemplo en 1 Corintios 12:31, que cuando habla del Espíritu del Señor, lo que tenemos del Señor, dice pedid, ya asociado por ejemplo los dones espirituales que están importantes en la iglesia del Señor, ¿ya? Los dones que están dados para cada uno de nosotros a través de su Espíritu Santo. Su palabra dice, cuando aceptamos al Señor, le decimos, Señor, yo me arrepiento de esto, te acepto en mi vida, entra su Espíritu Santo a morar en nuestro corazón, ¿ya? Y ahí tenemos unas tremendas particularidades respecto a lo mismo. Lo mismo pedir fe, ¿ya? A muchos de nosotros, y lo hemos conversado con varios hermanos, a veces nuestra fe es fluctuante. Los discípulos que estaban con Jesucristo en un momento le dijeron, Jesucristo, aumentanos la fe, ¿ya?
entendiendo que la fe también es necesaria para nuestra vida, es uno de los sustentos de nuestra vida. La palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que tenemos que tener fe. Uno puede pedir fe al Señor por misericordia. También como encontramos en la oración, ¿cierto? De Mateo 8:11 encontramos, ¿cierto? Darnos el pan de cada día. Es decir, nosotros podemos pedir al Señor también que bendiga nuestras mesas, que bendiga a nuestros hijos, nuestras familias, para su gloria y su honra. También podemos pedir eso. O podemos pedir en ocasiones extraordinarias también, podemos pedir, como dice su palabra en Hebreos 4:16, podemos pedir misericordia a Él cuando estamos pasando momentos difíciles, momentos de aflicción, podemos pedir misericordia. Quiero dividir en este momento el pensamiento en tres partes que no son muy largas. La primera parte respecto al pedir, buscar y llamar, que son tres elementos que aparecen acá en la lectura que estábamos leyendo recién, ¿ya? Me gustaría comentar lo siguiente, que ¿sabe cuando uno pide? ¿Ya? Primero pedir es un privilegio el que tenemos nosotros el poder pedir. La palabra del Señor nos muestra ya el alcance que nosotros tenemos en muchos pasajes de nuestra Biblia, ¿ya? Y es interesante ver porque muchos teólogos, muchos estudiosos de la palabra del Señor se han preguntado, bueno, ¿y por qué tenemos que pedir? Si el mismo Salmo, ¿se acuerdan el salmista David? Allí en Salmo 139:4 dice, antes que yo diga la palabra, tú ya sabes todo, pero ¿por qué tenemos que pedir? Y eso vamos a comentar el día de hoy un poquito. O algunos teólogos también se preguntan, oye, ¿por qué en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva le fallan a nuestro Creador, por qué encontramos en Génesis 3:9, ¿cierto? Que Jehová Dios le dice, ¿dónde están? ¿Cierto? Le pregunta a Adán y Eva, oye, ¿dónde están? Dios es omnipresente, omnisciente, Él sabe todo. ¿Por qué pregunta? Porque es necesario que nosotros pidamos y que de nuestra boca salga. Es interesante ya el concepto que nos está enseñando la palabra del Señor. Otros ahí han ido más atrás. ¿Por qué el Señor enseñó a orar? Si Él sabe todo lo que nosotros necesitamos, todo lo que pasamos, ¿por qué necesitamos orar? ¿Por qué necesitamos expresarle a nuestro Dios lo que sentimos? La palabra del Señor nos enseña que a través de nuestra boca, a través de lo que nosotros decimos al Señor, expresamos verdaderamente lo que queremos de nuestro Dios. Y dentro de esto, fíjense ustedes, nos ocurrió algo, un concepto de comunicación efectiva, ¿ya? Con Claudita, bueno, le comentamos a nuestro pastor Samuel y Lorena y algunos hermanos de acá que participamos durante 8 sesiones en un encuentro matrimonial, ¿ya? De matrimonio ahí. Y en algún momento cuando nuestros hijos nos vieron, nos sorprendieron, pensaron eventualmente que estábamos mal. Ya dijeron, ¿por qué están asistiendo a una sesión de matrimonio? ¿Ya? Y una de las sesiones de todas las que había era comunicación efectiva, ¿ya? Y la comunicación efectiva es justamente cuánto uno logra darse a entender o logra uno entender lo que le están diciendo, ¿ya? El pedir en este caso de la palabra del Señor, fíjense ustedes, es bien característico. A nosotros nos ocurrió esta semana, fuimos a la U ahí con los chicos, con el Pablo y Carlos, y fuimos a tomar una colación donde los bomberos. Entonces nos ocurrió algo especial. Ya pedimos 3 juguitos que estaban incluidos en la colación y pedimos en este caso uno de frambuesa y otro de piñita, que estaban ahí, ¿ya? Medio sucedáneos, ¿cierto? Los jugos, pero, ¿ya? Y la señorita que nos trae feliz después llega con 3 jugos de frambuesa. Nosotros dijimos, no, nosotros pedimos uno de frambuesa
y 2 de piña. ¿Ya? Nada que ver, nada que ver, nos ocurrió esta semana. Comunicación efectiva, ¿cuánto de lo que decimos realmente capturamos, entendemos de lo que decimos? Y esto es lo hermoso, pues, mi hermano, que entre nosotros, como seres humanos, necesitamos una comunicación efectiva, es decir, yo decirle precisamente lo que necesita escuchar el otro y darme a entender. La diferencia con nuestro Dios, y esto es maravilloso, y por eso nosotros tenemos que expresarlo, es como los papás con los hijos, ¿no? Cuando Pablo y Carlos eran muy pequeños, ellos balbuceaban algo y uno le entendía. No sé, a los papás acá se les ha ocurrido, ¿no? ¿Ya? Y así nos entiende nuestro Dios, pues, hermano. Pero Él quiere que balbuciemos, que le digamos a Él, que le pidamos a Él, ¿ya? ¿Ya? Que le pidamos. Y como Él sabe y escudriña lo profundo de nuestro corazón, no le interesa cómo le pidamos desde un punto de vista qué adjetivos, qué verbos utilicemos, qué sustantivos utilicemos, porque Él nos entiende. Amén. Pero Él quiere que le digamos. La comunicación es una de las características que tiene el ser humano, porque somos a imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, nosotros tenemos que pedir, expresar lo que nosotros queremos ante el Señor. Tendremos cada uno de nosotros diferentes formas de expresarlo al Señor, pero tenemos que pedirlo. ¿Ya? Y aquí aparece algo interesante respecto a esto, en que se ha compartido anteriormente, pero yo también quiero mencionarlo en esta hora, para que veamos la importancia que tiene la opción que tenemos hoy en día. ¿Ya? Es que previo a la venida de Jesucristo, y aquí está el break, aquí está el corte, aquí está el cambio, quienes tenían relación directa con Dios eran muy pocas personas. Y lo hemos estudiado en la escuela dominical, se ha predicado. Ya fundamentalmente estaban en personas muy escogidas, estaban también en los reyes, sacerdotes, profetas. Pero la relación directa con Dios no era tan así. En Hebreos encontramos, para quienes no lo han visto esto, en Hebreos, en este caso 9, encontramos ahí una serie de características respecto al lugar donde estaba la presencia del Señor. En Levíticos, por ejemplo, 16, del 1 al 2, comenta que la presencia del Señor en este lugar donde se iba a adorar, que estaba separado, igual que como la iglesia aquí, supongamos, fuera de las puertas era el atrio, sector abierto, y dentro de la iglesia, de acá, de nuestra iglesia, estaba dividido en dos. El lugar santo, que es donde están ustedes acá, y el lugar, supongamos, de aquí donde está la cortina, el lugar santísimo. Y al lugar santo podían entrar los sacerdotes. Y al lugar santísimo solamente el sumo sacerdote. ¿Ya? Y en el lugar santísimo, dice la palabra del Señor, que moraba el poder de Dios. Amén. Estaba Dios mismo. De hecho, en más de alguna oportunidad entraron 2 hijos de Aarón y murieron ante la presencia del Señor. ¿Ya? Pero fíjense ustedes la transformación que hace Jesucristo en esto. Y nosotros, yo veo mis hermanos, mis hermanas, que muchas veces no utilizamos esta tremenda bendición. Esta bendición que tenía solamente el sumo sacerdote de llegar a este lugar santísimo donde estaba la presencia del Señor. La palabra nos dice que en ese lugar santísimo es donde nosotros podemos estar. La palabra del Señor nos enseña que donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, ¿cierto? En 2 Corintios 3:17, ¿ya? Y fíjense ustedes, su palabra dice que ¿dónde mora el Espíritu Santo? En cada uno de nosotros. O sea, tenemos esa tremenda bendición que antes de Cristo solamente tenían personas muy seleccionadas, muy escogidas, ¿ya? Para que el Espíritu del Señor, ese contacto, esa comunicación con el Señor, que a veces nos hace llorar en su presencia, que nos hace estar muchas veces en el cielo, no sé si les ocurrirá, pero a mí me ocurre
en oportunidades, alabando al Señor, parece que uno no está en este mundo. Es algo impresionante, algo hermoso, es porque ese lugar santísimo, que era un lugar exclusivo, ni siquiera VIP, ¿no? Que está en el aeropuerto y uno entra con su tarjetita, no. Era un lugar tan exclusivo que solamente el sumo sacerdote podía entrar. Y hoy en día ese lugar santísimo, donde mora el Espíritu Santo, somos nosotros. Amén. ¿Y por qué? Su palabra nos dice, ¿no? Ya, su palabra nos dice en Primera de Pedro 2:9, fíjense, más vosotros sois, hay una canción en esto, ¿cierto? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Por lo tanto, el pedir es un tremendo privilegio, mi hermana, mi hermano, que tenemos nosotros. Nosotros muchas veces pensamos hasta en la comunicación efectiva con nuestros hermanos, que nuestros hermanos deberían interpretar lo que nos pasa. La palabra del Señor no nos enseña eso, nos enseña a comentarlo, a mencionarlo, a decirlo. El viernes tuvimos una hermosa experiencia aquí los varones que pudieron estar en este lugar, donde muchos corazones se abrieron, mis hermanas, mis hermanos, y pudimos entender cosas que tal vez pasaron antes y se pudo pedir perdón. Amén. Pero hay que decirlo para la gloria del Señor. Hay que mencionarlo y para eso tenemos nuestra boca sobre la cual podemos actuar. Pero fíjense en la palabra del Señor, no solamente está el pedir, viene una segunda derivada, una segunda iteración, viene un segundo peldaño. El pedir, para quienes estudian audio, lo que sea, es utilizar nuestra boca como medio de comunicación, de expresión. Pero la segunda etapa del pedir, y ustedes lo ven acá y no es casual, en la palabra del Señor, es buscad. Fíjense ustedes que cuando yo pido se activa mi boca para poder solicitarlo, ¿ya? Independiente que es niñito chico, ya igual se activa la voz. Y uno cuando un niño pequeño no activa la voz en cierta edad, empieza a preocuparse, ¿cierto? Contrata un fonoaudiólogo o algo por el estilo. Pero la segunda etapa acá, fíjense ustedes, va en cadena, ¿ya? Y este es el segundo punto, que es el grado ascendente de la oración en este aspecto, ¿ya? Fíjense, es pedir, pero cuando nosotros buscamos, no activamos solamente nuestra boca. Cuando nosotros buscamos, ¿qué activamos? Nuestras manos, nuestra vista, ¿cierto? Porque no vamos a estar así en oscura. Activamos nuestras piernas, activamos nuestro tacto, ¿cierto? Porque buscando podría haber algo dañino, ¿cierto? Un alfiler, algo, y uno... Mi hermano, la palabra del Señor nos enseña que no solamente hay que pedir, hay que buscar. Yo tenía compañeros, tal vez a ustedes también le ocurrió en la enseñanza básica sobre todo, que eran más chiquititos. Entonces, algunos de ellos, pocos, muy pocos, sí eran cristianos. Entonces ellos oraban antes de una prueba. Y de repente no le iba bien, po. Y yo en más de alguna oportunidad le pregunté, bueno, ¿y cómo mal? Dijo, y oré al Señor, po. Y yo le pregunté, bueno, ¿y estudiaste o no? No, decían no. El concepto, la segunda etapa, la segunda iteración de esto es utilizar nuestro cuerpo para buscar. Fíjense ustedes que el que busca halla, y es como natural, ¿no? Pero hay que activar nuestros cuerpos, mi hermano. Y eso muchas veces nosotros somos un poco como que queremos esperar sentados, ¿ah? Pedimos y activamos solo nuestra boca y pensamos que con eso es suficiente. Yo reconozco la misericordia del Señor. Yo reconozco que a veces uno pide, solamente utiliza la voz para pedir una oración y el Señor suple. Pero la palabra del Señor hoy en día nos enseña que además de pedir hay que buscarlo. Hay que buscarlo. ¿Y dónde lo podemos buscar? A través de lo que hemos visto, la oración, búsqueda de la palabra, búsqueda de la comunión con las hermanas, con los hermanos, venir acá a la casa del Señor. ¿Saben? Este lugar
Dios no habita en templo hecho de mano, dice su palabra. Pero este lugar es un lugar especial, mi hermano. Es el lugar que hemos dedicado para buscar la presencia del Señor. Aquí lo cuidamos, no hacemos cualquier cosa. Y cuando ocurrió algo, uno lo comenta y se corrige. Amén. Este es un lugar especial, este es un lugar apartado. Es como los instrumentos musicales, que uno los dedica al Señor. Es decir, yo con mi guitarra o con esto, si la dedico al Señor, no voy a tocar cosas para cualquier cosa, voy a tocar cosas para el Señor. Y este es un lugar apartado para el Señor. Ocupemos, mis hermanos, ocupemos el buscar, no solamente el pedir. Busquemos, busquemos. Esa es la enseñanza del Señor en esta hora. Y el tercer elemento, la tercera deidad, la tercera etapa, fíjense ustedes, es llamar. Y el llamar en este caso, de acuerdo a la interpretación que se le da, en este caso rabínica, a los eventos de ese momento, es repetir y repetir este ciclo, ¿ya? Es decir, no cansarse de pedir y buscar hasta encontrar. Es llegar al clamor del Señor, ¿ya? En no quedarnos con eso, ¿ya? Y aquí un ejemplo que muchos conocemos acá, el caso de Jacob, ¿ya? El caso de Jacob, cuando Jacob, ¿ya? Lo vimos en la escuela dominical, peleó con Dios mismo. Y Jacob no lo quería soltar, dice al ángel, ¿cierto? ¿Hasta qué? Hasta que no lo bendijese. Y el ángel tuvo que dañarlo, dice, para que acabe el cuento. Mi hermano, mi hermana, tenemos que ser perseverantes en la obra del Señor. No cansarnos, ¿ya? Si pedimos, buscamos, sigamos pidiendo y buscando. Sigamos pidiendo y buscando, porque la palabra dice que se nos abrirán las puertas. Amén. Y yo lo creo, pues, mi hermano, mi hermana, porque he visto la gloria de Dios cuando el pueblo del Señor, cuando los hermanos, las hermanas piden, buscan y claman o llaman al Señor. Y lo creo con todo mi corazón. Amén, para la gloria del Señor. Si no, lo más probable es que no estaría aquí, pues mi hermana, mi hermano, ¿qué va a estar haciendo? Si no creo lo que el Señor dice para nuestras vidas. Amén. Aquí utiliza un concepto también en el versículo 10. Dice, o en el 9, ¿cierto? ¿Qué persona hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente. Acá lo que más se utiliza, recordemos que acá Jesucristo en el Sermón del Monte, ya está cerca de, bueno, de las zonas de Galilea, ¿ya? Y en esas zonas ya era frecuente la alimentación básica que tenían los judíos en ese momento, eran los peces y los panes. No es como ahora, pues hermano, que nosotros tenemos pizza, al que le gusta el completo. No, ahí las opciones eran esas dos cosas prácticamente. Era muy restringido el menú que se tenía, ¿ya? Por eso acuérdense de la alimentación de los 5.000, panes y peces. Por lo tanto, para el pueblo sobre el cual Jesucristo estaba hablando en esa hora, eso era muy cotidiano y entendible. Pero aquí también hay un elemento a aprender, mi hermano. Fíjense lo que dice la palabra del Señor, es interesante analizarla. ¿Qué persona hay de vosotros que si su hijo le pide pan? Fíjense que no le habla en directo gramaticalmente, de acuerdo obviamente a las formas que uno quiera redactar las cosas. Uno sabe que uno puede decir lo mismo en muchos sentidos, ¿no? En negativo, en positivo, directo, inverso. Hay muchas formas en la gramática. Fíjense ustedes que Jesucristo, y esto es también otro elemento relevante a analizar un minutito. ¿Qué persona hay de vosotros que si se le pide pan, ¿por qué no dice no se le dará pan? Yo le estoy pidiendo pero Jesucristo me dice en la oración,
Oye, ¿qué padre bueno no te da Z? No sé si se entiende. No dice, pídeme A y yo te daré A. No, no, ¿ya? Y después en el otro ejemplo del pescado nos dice, pídeme B por la vitamina B12, no sé, y yo te daré B. No dice eso. Por lo tanto, aquí hay una enseñanza teológica tremenda que podríamos solo predicar de esto, pero no es el objetivo. En que como nuestro Dios, leíamos ahí en Salmo 139, Él conoce y se ha predicado en la escuela dominical también. Él conoce, Él nos da lo que necesitamos, mi hermano. Y este es un tema tremendo cuando uno lo entiende. Uno muchas veces dice, Señor, sáname de la columna, por favor. Porque ocurre, a mí me duele, a veces le pido A. Pero el Señor me da B. ¿Y por qué me dará B? No A lo que le estoy pidiendo. Porque Él escudriña lo profundo de nuestro corazón y sabe lo que nosotros realmente necesitamos. Y ese es un error que cometemos muchas veces, mis hermanos, mis hermanas, un error tremendo teológico. Es como nuestros hijos, pues. Imagínate chiquitito. Mientras más chico, y si lo asemejamos al tema espiritual, menos más básico espiritualmente, más tonteritas piden, pues, los niños, ¿no? Y piden, oye, yo quiero un dulcecito. Y si el papá no le da el dulce, ¿qué hace un niño? Llora generalmente, pues. Hace pataleta. Amén. Sí, pues a mí también me ocurrió. No sé si solamente Pablo y Carlos eran así, pues, por sus caras. Yo creo que ninguno de los hijos parece que le ha hecho pataleta, pero a mí me hicieron pataleta, pues, ¿ah? Porque eran niños, pues no entendían. Y yo si me pedían A, ¿le daba A? No, pues mi hermano. Yo le daba lo que ellos necesitaban, porque Claudia, mi señor y yo sabíamos lo que ellos necesitaban. Y no era A. Pero para ese pequeño A, el dulce es su vida. Ellos podrían tirarse del 9º piso hacia abajo si no le doy la A. ¿O no? Así es, pues mi hermano. Y nosotros somos muchos igual que niños. Que el Señor nos ayude. Jesús concluye su argumento con algo bien especial, también utilizado en este caso por los rabinos, en este caso la nación judía, que en este caso en el idioma hebreo es Kal Waomer, en el 7:11, ¿ya? Y hace este concepto de que en latín se conoce también con el fortibori, que es como una consecuencia de. Les explico. Él dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, es decir, nosotros, ¿ya? Nosotros siendo pecadores, injustos, infieles, tratamos de dar lo mejor a nuestros hijos. ¿Qué más nuestro Dios? ¡Qué bueno! ¿Se entiende? ¿Se entiende? A veces nosotros estamos como cabros chicos, mi hermana, pidiendo al Señor. Y basamos nuestra fe, pues, mi hermano. Basamos nuestra confianza en el Señor. Basamos nuestros años sirviendo al Señor porque yo quiero A. Y si el Señor no me da A, me siento mal, pues, mi hermano o mi hermana. Porque yo quiero A. Amén. Y el Señor, que nos conoce, nos dice, no, pues hijo, no, te tengo que dar B, porque eso es lo mejor para ti. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Amén, para la gloria del Señor. Y el parafraseo que hacen los rabinos acá, asociados, estudiando este pasaje, en este ejemplo que da Jesucristo, dice, ustedes siendo malos, son buenos con su hijo. ¿Qué más yo? ¿Qué más el padre? Si es bueno, mejor va a ser. Entonces, es como, no sé, pues si alguien roba,
le esperaría la cárcel, ¿cierto? Por un robo. Pero si alguien asesina, le espera más la cárcel. Es como una relación obvia en este caso del conjunto, de la intersección de lo que uno está viendo, ¿ya? Y para finalizar, mi hermano, el tercer punto, porque la hora avanza rápido, ¿ya? Vamos al último punto, que muchos le llaman la regla de oro. De hecho, aparece aquí. Originalmente no aparecía. Hasta el año 300, 400 después de Cristo aparece. Y aquí en sus Biblias, si ustedes aparece la regla de oro, ¿ya? Y dice, así que todas las cosas, este es el tercer punto, que para muchos estudiosos de la palabra, este es como una conclusión hasta del Sermón del Monte. Hay una conclusión sinóptica. Sinóptica se refiere que tiene varias etapas consecutivas muy cortas, muy claras y que resumen el mensaje de lo que se quiere, ¿ya? Entonces, en el 12 dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres, que las personas hagan por ustedes, así también haced vosotros con ellos. Fíjense ustedes que han aparecido otros autores en el tiempo, ya otras Biblias de otros autores, en este caso en otras religiones, que ocupan el negativo. No sé si ustedes lo han escuchado. No hagas a otro lo que no quieres que te hagan. Es decir, yo para que el Daniel no me dé un combo, yo no le voy a dar el combo para que él no me devuelva el combo. Pero no es lo que dice acá la Biblia o Jesucristo. Fíjense que Jesucristo se va en la dirección del positivo, no del negativo. No de lo que yo no quiero que hagan, sino se va en lo que yo quiero que hagan. Completamente inverso a lo que muchas veces uno tiene en su cabeza y dice, así que todas las cosas, ¿cierto?, que queráis que las personas hagan contigo, así también haced vosotros con ellos. Amén. 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 Es distinto, es pensar inverso, ¿ya? Porque uno muchas veces dice, chuta, yo no le voy a hacer esto para que no me lo hagan a mí. En el negativo, pero acá no está hablando en negativo. Está hablando en positivo. Es decir, las cosas, yo tengo que hacer las cosas porque esas me van a replicar. Pero me dicen las cosas que yo quiero, es decir, las cosas positivas, ¿ya? Nuestra iglesia es una iglesia amorosa, gracias al Señor, ¿ya? Y va a tener frutos de amor, pues, mi hermano. Nuestra iglesia no está pensando, no hagamos esto para que no nos hagan. Todo lo contrario, hagamos esto para que reflejemos el rostro de Cristo. Amén. Hermosa enseñanza de la palabra del Señor. Y la pregunta que usted tal vez tiene, ¿y por qué se le dice la regla de oro? ¿Ya? En el año 222 asume como emperador de Roma, no recuerdo el nombre, el segundo nombre era Severo, de ese me acuerdo siempre, Severo, severidad, los emperadores romanos eran cosas serias, ¿eh? Pero este emperador romano, dice la historia, Severo, fue el primer emperador, después de pasar por Calígula y todo lo otro que perseguían a los cristianos, pero a muerte, fue el primer emperador, de acuerdo a la historia, que se mostró no negativo hacia el cristianismo, ¿ya? Es decir, no lo persiguió al cristianismo. Por primera vez en el año 222 después de Cristo, el emperador Severo, lo pueden buscar ustedes en internet, es la historia, ¿ya? Es la historia. Y la regla de oro se llama, porque este emperador Severo, este versículo lo puso en oro en el palacio, ¿ya? Por eso se llama la regla de oro, ¿ya? Porque este emperador Severo, que estuvo el año 222 en adelante como emperador del Imperio Romano, ya puso lo que hemos leído. Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también hacedla vosotros con ellos. Y se conoce como la regla de oro. Amén. Finalmente, mis hermanos, para terminar ya, en la parte final del 12 ya aparece, porque esto es la ley y los profetas. Cuando uno lee los elementos que yo les mencionaba anteriormente, desde el capítulo 5 que ha estado predicando nuestro pastor Samuel, desde las bienaventuranzas hasta acá, calzan perfectamente con la ley y los profetas.
Lo que Jesucristo hace acá es ordenar, en este caso, la relación real entre las personas, entre la relación con Dios e internamente a sí mismo, ¿ya? Y por eso corrige y dice, oye, pongamos las cosas o nuestra mente en las cosas de arriba, donde la polilla, ¿cierto? No corroe, ¿ya? Donde la corrosión, ¿cierto?, de los metales no afecta lo que se pueda tener. Ese es un gran elemento. Y el segundo elemento que también se menciona, alguno podrá estar de acuerdo o no de los que estamos acá, también muchos eruditos coinciden que este versículo 12 que estamos leyendo, ya, de que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, es representada por lo que Jesucristo mencionó, ¿ya? ¿Se acuerdan ustedes de la parábola del buen samaritano? ¿Ya? Buen samaritano representando a Jesucristo, la persona herida representándonos a nosotros, ¿ya? Uno espera, mi hermano, que cuando uno está herido hayan buenos samaritanos. Amén. Porque yo espero, tal como dice la palabra, que todas las cosas que queráis que las personas hagan contigo, así también vosotros con ellos. Mis hermanos, todos en algún momento estamos heridos y necesitamos un buen samaritano entre nosotros. Y cuando veamos a alguien herido, seamos buenos samaritanos. Eso es lo que resume para muchos el Sermón del Monte. Me gustaría que se puedan poner de pie y vamos a dar gracias por su palabra. Amén. Señor amado, en esta mañana te damos gracias, Señor, porque tu palabra siempre es fresca, hermosa para cada uno de nosotros. Señor, que lo que hemos comentado en esta hora pueda anidar en el corazón de mis hermanas, de mis hermanos, y que mañana, Señor, cuando despierten, mañana lunes, y tal vez volvamos a la realidad después de este día domingo, que es tu día, es el día del Señor, el día en que nos juntamos a alabarte y bendecirnos todos juntos, que mañana cada uno pueda recordar que no solamente tenemos que pedir, tenemos que buscar, tenemos que llamar y ser insistente. Y lo segundo, Señor amado, que las cosas que podamos hacer, Señor, las hagamos en tu amor. Porque esas cosas que sembramos son las que vamos a cosechar. Gracias, Señor amado. Permite que tu palabra nos haga mejores en ti, Señor. Mejores cristianos, que podamos reflejar tu rostro al mundo, al que no cree. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. ¿Pueden tomar sus asientos, mi